la enseñanza es que el dolor es inevitable, pero sufrir es una opción. Y que cuando la Gestalt nos enseña que hay una realidad, ¿verdad? Que hay un momento de realidad, pero nuestra cabeza hace otro momento de interpretación, que se alejó de la realidad. Y nos encanta tanto, ahí va el dolor, pero nos encanta tanto que hacemos una fantasía y hacemos un siguiente momento de fantasía, de imaginación, y creemos que esa es la verdad. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Un 50% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio Carolina, la mujer de hoy. Feliz de estar con nuestra invitada Cristabel Ramírez. Ella es psicóloga, teacher and coach del método de Louise Hay y está con nosotros hoy para hablar sobre el tema Convierte el dolor en magia. Sí, señor. Algo que a lo mejor le has estado huyendo toda tu vida porque nos enseñaron a evadirlo cuando es uno de los más grandes maestros que puede, bien procesado, ser súper sanador. Es un mensajero, no es alguien al que debemos eliminar o evitar, sino que nada más atender cuando aparece, porque el mensaje que trae magia sanadora. Así que si quieres aprender sobre cómo procesar tus dolores, quédate, que en este momento nos dice Cristabel qué ha sido para ella el dolor en su vida y qué le han enseñado, cuáles han sido esos dolores más grandes donde la marcaron primero y luego los aprovechó para salir hacia la vida. Así que bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Cristabel, qué alegre que estés aquí nuevamente para platicar de este tema que a mí me encanta. Es uno de mis favoritos porque al final, Carolina, buenos días a todos. Y gracias a la tribu Conscientes que va a estar con nosotros y que nos va a escuchar, y esperando que de verdad este mensaje llegue al corazón y transforme mentes, porque realmente con respecto al dolor lo que hay que hacer es transformar la mente. Bueno, para poder entrar a un proceso en el que el dolor se vuelve magia, lo que hay que hacer es transformar las mentes. Así que es de verdad uno de los grandes temas de la humanidad, es el que todo, sin excepción, vamos a pasar por el dolor. Eso es importante entenderlo, pero también hay que entender que nos programaron para sufrir y que sufrir, dolor y sufrimiento son dos cosas distintas. Este tema lo vamos a desarrollar a través del dolor, pero sí necesitamos hacer la separación, ¿verdad? El dolor es inevitable y sufrir es la opción. ¿Cuándo pasa esto? Cuando entre mi sueño de la realidad, de cómo a mí me gustaría que fuera, y la realidad misma hay un abismo. En ese abismo lo puedo hacer pequeño, grande, infinito, y dentro de ese abismo va a estar el sufrimiento. ¿Cuándo se va a ir el dolor? Cuando ese abismo deje de estar entre la realidad y lo que a mí me gustaría de mi sueño de la realidad pueda estar en un mismo nivel. El dolor va a ser el gran maestro. Y no quiere decir eso, Cristabel, que no tengamos derecho a tener ilusiones, a desear cosas, a soñar para nosotros, para la humanidad, para lo que sea, pero es con la conciencia que cuando algo no sale como yo lo estoy esperando, o sea, como las expectativas altas magnifican el dolor y la resistencia a aceptar eso que está pasando. A mí me gusta mucho plantear el dolor como lo plantean los budistas, ¿verdad? En cuanto a que hay hay 3 venenos que realmente son los que nos hacen todo este proceso.
Y el primero es la ignorancia. Cuando yo no entiendo las leyes de la vida, cuando yo no me doy cuenta, ¿verdad? Ellos hablan sobre los cambios, hablan sobre la enfermedad, hablan sobre la vejez y sobre la muerte. Cuando yo entiendo esos procesos que van a ser inevitables para mí y para todos, entonces la ignorancia deja de ser ignorancia como tal para volverse leyes de la vida donde yo puedo encaminarme. El siguiente es el apego. Cuando nosotros entendemos que el apego no saludable, ¿verdad?, va a ser lo que hace que nosotros querramos que las cosas sean como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y tal vez hasta el infinito, que siempre nos dure, entonces el apego se va a volver un sufrimiento. Y el apego tiene otro opuesto, digamos, el miedo a que cuando, ok, este es mi hijo, mi esposo, mi lo que sea, mío. Y primero tengo miedo de no obtener y después tengo miedo de perderlo. De perderlo, así entonces, es. Tiene dos caminos. Esos dos caminos son apego. Apego. Y sí. el no amar, tampoco aprendimos a amar en libertad, sin sentir, porque ese sentimiento de posesión es lo que creo yo que genera el sufrimiento. Cuando nosotros entendemos que como el apego era una necesidad intrínseca desde el momento en el que nacemos, pero nuestros papás no supieron hacerlo, no supieron estar, entonces dejaron esas heridas de abandono, de rechazo, ¿verdad?, de injusticia, sobre todo esas tres, entran en el proceso de abandono, de apego, perdón. Entonces cuando hacemos ese proceso, repetimos una y otra vez, ¿verdad?, el proceso de necesito, desde mis necesidades intrínsecas de pertenencia y de seguridad, vamos repitiendo y se convierte en un apego que después se vuelve, pues ya sabemos, en el sufrimiento de la dependencia, en el sufrimiento de las adicciones, ¿verdad? Y ese nos lleva al tercer veneno, que es el enojo, ¿verdad? Entonces, cuando definitivamente nuestra ignorancia no nos hace saber cómo es la vida y tenemos apegos insalubles, ¿verdad?, para nuestra vida, definitivamente el enojo va a ser una práctica no solo emocional, sino mental, porque entonces el enojo no va a estar en la parte emocional visceral, sino va a estar en la parte en la que yo interpreto cómo la vida es injusta, cómo la vida es ingrata y cómo realmente vine incluso a pagar en las otras circunstancias de nuestra programación, cómo venimos a pagar circunstancias o cómo esto se vuelve un valle de lágrimas en donde de todas maneras hay que pasar ese proceso, como una cruz que nos lleva toda la vida y que nos mete en ese abismo de dolor y sufrimiento para siempre. Entiendo, Cristabel, que mencionaste hace un momentito las heridas del alma, traición, humillación, injusticia, abandono, rechazo, que todos los seres humanos en mayor o menor medida los tenemos. Lo vamos a sentir, así todos. es. Sí. Entonces, ¿qué pasa si estos no están en dosis chiquitas dentro de uno, sino que en dosis más grandes? El que nosotros tengamos el veneno del enojo purulando, está todo lo que da. En psicología nosotros hablamos que nuestra mente hace una red reticular que lo único que interpreta es eso, ¿verdad? Sigue interpretando. Cualquier situación que venga de afuera, mi cerebro lo va a hacer como la red reticular y nos va a volver a llevar al sufrimiento. Algo que pasa, por ejemplo, un ejemplo bien claro es con las mujeres que sufren violencia, donde entran al círculo de la violencia, pero ellas aprenden una indefensión aprendida. Entonces, ya no pueden salir de esto porque creen que es lo único que se merecen. Entonces, cuando nosotros nos ha tocado desde pequeños pasar por los procesos de las 5 heridas del alma, que hay 2 que son agregadas, que es el abuso sexual, ¿verdad? El abuso sexual y la violencia continua, las clases de violencia continua desde la niñez, nos van a llevar a que nosotros tengamos indefensión aprendida. Eso quiere decir que nosotros interpretemos que la única forma para sostenerse en la vida es a través del dolor. Esto, ya sabemos que esto no lo martía, ¿verdad? No lo martía el sistema político, económico, ¿verdad?, desde el nivel que nos tocó vivir, y la religión, ¿verdad?, sin entrar a procesos de hablar tanto, pero la religión nos ha enseñado también como proceso sistémico que mientras más sufres en esta vida, más te puedes ganar la gloria en otro lado, más te puedes ganar el cielo en otro lado. No hay religión
incluso cristiana, ¿verdad?, que no te enseñe esto, ¿verdad? Las orientales no, pero nosotras en la parte occidental, las religiones están basadas también en esto, lamentablemente. Cabal, hoy en la mañana oía sobre eso, lo que comentaba, se ha mal asociado el sufrimiento, o sea, la persecución de Jesús, la crucifixión de Jesús y todo eso que él experimentó. Si él, que era Dios hecho carne, vivió eso, ¿por qué nosotros no? ¿por qué nosotros no? Sí. Entonces se ha santificado Sí. el sufrimiento, cuando el sufrimiento es la opción de no saber, no querer o no poder procesar o gestionar el dolor. Así es. Nosotros venimos con 2 programas que yo me imagino que tiene que ver con el proceso de conciencia, ¿verdad, Carolina? Uno de los programas es la dualidad, ¿verdad? En esa dualidad está el dolor y el placer, el odio y el amor, ¿verdad? El miedo y el amor, ¿verdad? Está esa dualidad. Entonces, nuestro trabajo es recordar, ¿verdad?, que somos uno, que no somos duales, que somos uno, pero que necesitamos unificarnos. Y el siguiente programa que nos vino es el sufrimiento, ¿verdad? Que a través de, solo se podía aprender a través del dolor, ¿verdad? Y que mientras más sosteníamos el sufrimiento, según nosotros, veníamos a tener expiación. Entonces, el programa es expiación, ¿verdad? O sea, a nosotros nos tocó esta generación. A partir del 2012, en los últimos años de la era de Piscis, esto ha cambiado y en la de Acuario definitivamente va a cambiar para las nuevas generaciones. Pero para los que nacimos en esa generación, veníamos con el programa de dualidad y con el programa de expiación. Eso quiere decir que no veníamos solo a vivir lo que nos tocó a nosotros, sino a pagar lo que traíamos ahí atrás. Lo colectivo. Lo colectivo, inconsciente colectivo, árbol genealógico, mamá, ¿verdad? De los 9 meses que tuvimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es soltar esos 2, ¿verdad? Entender que mientras estemos todavía en este proceso de conciencia, sí existe la dualidad, pero no me tengo que sostener sobre el dolor porque podría sostenerme sobre el amor, ¿verdad? Y que nos toca volver a reconocernos. Pero para eso, por supuesto, necesitamos un proceso de sanación, ¿verdad? Un proceso de sanación del corazón, del alma, ¿verdad? Donde hubo esa separación entre a qué venía yo, ¿verdad? Y lo que me tocó y que olvidé y que me tocó vivir, ¿verdad? Para poder recordar precisamente que a través de eso vivido, mi alma encuentra el poder para recordar exactamente lo que es. El camino de regreso a casa. El camino de regreso a casa. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿nos podíamos librar del dolor? No. ¿Nos podemos librar del sufrimiento? Sí. ¿Y podemos aprender a vivir desde el amor? Sí, también. Sí. ¿Verdad? Yo ahorita que pasé después de lo del cáncer, le decía yo a Dios, después de haber decidido regresar, ¿verdad? Le decía yo, pero yo ya te demostré que soy resiliente, ¿verdad? Ya hemos hablado, ¿verdad? Ya había sido guerrera, ya había sido fuerte, ya, ¿verdad? Y entonces ya, pero ahora resiliente. Entonces yo ya demostré que yo soy resiliente, ya. Yo no quiero que sea esa mi forma de aprendizaje. O sea, porfa, con amorcito, ¿verdad? Y entonces en mis procesos de sanación del proceso, hice un taller que se llamaba El Segundo Nacimiento, ¿verdad? Con una de mis grandes maestras que se llama Susana Majul, que se los recomiendo muchísimo. Y entonces estábamos haciendo el taller y me llevaron, ella llevó en una experiencia, nos llevó otra vez de nuevo a nuestra corte, ¿verdad? A donde hacemos nuestro plan de vida. Y entonces yo llegué a plantearme, a decirles que yo ya no quería ser resiliente, que me dijeran qué me tocaba hacer ahora, ¿verdad? Ya me habían hablado que el proceso era sabiduría, pero ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué me tocaba? Y entonces me dicen ellos, bueno, vamos a cambiarte, ya no vas a ser resiliente, sino vas a tener entereza. Y yo, me interesa. Regresé de la meditación y le digo yo, Jessica estaba ahí y le digo, Jessica, ¿aguantas que sí que ahora voy a tener entereza? Aguantas. Y entonces me dice, pues investigar qué es entereza, ¿va? Entonces estaba el taller y yo buscando en Google entereza, yo, es la misma, vamos. Solo vocabulario me falta, señor. Entonces digo, pero que era un valor, ¿verdad? Pero que la diferencia era que era con sabiduría, ¿verdad? Que todo este proceso que me podía pasar de nuevo, que podía haber dolor, ¿verdad?
pero que desde la sabiduría yo iba a poder transitarlo de una mejor manera. Claro, con y yo, amor. Entonces yo me empecé a reír, digo, "Ay, no me la cambiaste mucha, yo ya quería solo con amorcito". Y me dice, bueno, pues que ese no sigue siendo el Y es que proceso. el amor o el miedo son elección. Y tú a cada instante, de cada segundo, de cada día, puedes Exacto. elegir en cuál de las dos rutas vas a transitar lo que sea que estés experimentando. Exacto, entonces, con cualquiera de tus claro, sentidos. entonces era lo que hablábamos, ¿verdad? El abismo, ¿verdad? Entre mi fantasía de la realidad, ¿verdad? Y la realidad misma. Entonces, entre ese abismo está cómo lo hago, Ok. ¿verdad? Ya sé que soy resiliente, pero ¿cómo lo disminuyo? Porque si lo hago con entereza dentro de la sabiduría, ¿verdad? Esto se acaba. Y entonces el maestro dolor viene y me da su lección. Ok. Y se va cuando la lección llega. Hablando de tu maestro dolor, que has tenido muchos, como Uf. cualquiera de nosotros, ¿qué te enseñó? ¿Cómo transformaste tu mente? ¿Cuál fue el cambio más profundo que tuviste en tu mente con tu último dolor? O sea, con esta experiencia del cáncer. La transformación más grande es saber que podía, que no estaba sola. ¿Hubo miedo al principio? Hubo, Eso sonó bueno, bonito. o sea, lo primero como Cristabel, que lo que hay que entender, en mi caso es enojo, ¿verdad? Ah, ¿Cómo te enojaste llegué? primero. Antes que miedo te dio enojo. Claro, es enojo. Ok, ¿Cómo ok. ¿Cómo pude hacerme esto? ¿Verdad? La primera, ¿cómo pude hacerme esto? Exigencia. Exigencia. Lo siguiente es, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque si yo enseño esto, ¿cómo yo llego a esto? ¿Verdad? Ahí vamos, ya habíamos hablado, soberbia y orgullo, ¿verdad? Ok. Entonces, o sea, lo primero que toca es la parte de la dualidad del duelo. Y ya después, el miedo. Tribu de Almas Conscientes, quiero recordarles que mis libros de Regreso a Casa y El Camino están disponibles en Amazon y en mi página web carolinalamujerdehoy.com.gt. Espero poder con mis historias acompañarte a que puedas tú vivir las tuyas. Que aparentemente yo no tenía miedo a morir, que para mí no era, ¿verdad?, del otro mundo morir. Si yo me quería morir antes de los 60, pues los 47 eran antes de los 60, ¿no? ¿Verdad? Cualquier número que no llegara ahí era antes de los 60. Sí, ya me habían dicho que a los 54, pero no llegué hasta, no llegué hasta ahí. Entonces, eso fue lo primero. Como parte de la personalidad de uno sale el carácter, ¿verdad? Y sale la insatisfacción y sale el ego. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, en mi caso, eso fue lo que salió, ¿verdad? Entendí que como ya era fuerte, como yo sabía que ya tenía resiliencia, esas dos cosas igual no eran las cosas que me podían ayudar. Entonces, mi manera de transformar el dolor era una, pedir humildad, mucha humildad para poder trabajar el ego. La siguiente es paciencia. Bueno, o sea, sabía que era un proceso de paciencia, de mucha paciencia, que no lo era. Y luego, agradecimiento. Y ha sido relativamente rápido, ¿no? Has tenido un año ya. Ya, o sea, ¿Ya yo cumpliste un año? estoy cumpliendo un año. Ahorita en el... Marzo. El Sí, marzo. marzo. Yo, Ok. ¿Que ha sido eterno? ¿O viste que no era tan lento como...? No, porque suponías? ahí es a donde vamos. O sea, yo tuve cáncer 3 meses. Estoy segura que yo me provoqué cáncer en 3 meses, ¿verdad? O sea, yo estoy segura de la situación que pasé, en donde Fue me llené, me llené de muchísimo enojo, me invadieron mi espacio, ¿verdad? No me sentí protegida y defendida, me pidieron perdón y no perdoné, ¿verdad? Ahí está. Sí, no perdoné y, ojo, hice un cambio metabólico en ese momento. En ese momento yo entré a un cambio metabólico sin estar emocionalmente bien. Entonces bajé de peso, se hizo el cambio en el ADN y se hizo el tumor. Y fue epitelial del ovario, porque entonces me sentí como invadida como mujer y en mi espacio. Y entonces lo hice en el ovario izquierdo, fuera del ovario izquierdo. Entonces estoy segura. Entonces cuando pasó yo dije, si tuve el poder, ¿verdad? Si ese dolor dentro de mi realidad lo provocó en 3 meses, yo tengo el poder en 3 meses para deshacerlo.
¿verdad? Y me acuerdo que se los dije en el taller de manifestación que hago. Yo ya tenía el diagnóstico, le dije, en 3 meses provocó esto, en 3 meses no va a estar. Y tu cuerpo va a hacer caso. Y mi cuerpo hizo caso. Por supuesto, ¿verdad? Ahí va la humildad, en el que no podía sola, el agradecimiento de estar rodeada de gente que me amaba, en esos 2, y en la paciencia de permitirle a mi cuerpo sentir el dolor. Yo desde el 2012 que mi papá había muerto, ¿verdad? De la forma en la que murió, esa fue la última vez que yo sentí sufrimiento, ¿verdad? ¿Te resististe sí, a aceptar? Sí. Pues lo habían asesinado, lo habían secuestrado, el sistema. Esa fue la última vez que yo había sentido sufrimiento. El dolor... ¿Otra vez por el enojo? En tiempo, claro. O sea, el enojo es mi emoción favorita, ¿verdad? Mi emoción favorita. Es que mire, así somos, todos tenemos una emoción favorita, usted y yo tenemos el enojo, sí. ¿verdad? El flemático. Y además el control, no me fregues, es parte del enojo. pero eso es mental. es un adorno del o sea, es aquí. Sí. ¿Verdad? O sea, no solo enojada, sino mandona. Controladora, y controladora. O sea, total. Nosotros echábamos el paquete, ¿verdad? Total. Pero para otros los flemáticos es el miedo, para los sanguíneos es el rechazo, para los melancólicos va a ser la tristeza, para los coléricos pues tenemos el enojo. O sea, ya sabemos que esa va a ser como la primera que nos combustiona para poder rescatarnos, eso es así. O sea, el dolor también funciona a través de del combustible emocional que le estamos dando basado en la emoción primaria que nosotros tenemos, eso va a ser así. Entonces, cuando el último sufrimiento fue ese, y luego después de esto, ahí va donde va el trabajo de la magia, llegó Luis Hay a mi vida. O sea, en el 2012 murió mi papá, en el 2013 me la paso justo en ese sufrimiento, me voy 2014 a certificar que Luis Hay es la maestra, ¿verdad?, iniciadora del cambio de pensamiento para cambiar la vida, para cambiar los síntomas, y cuando estaba preparada para eso todavía me accidenté, o sea que todavía me hice daño yo, todavía regresando de la certificación y preparándome para los talleres me accidenté y me quedé 6 meses fuera todavía, ¿verdad? Entonces toda esa producción, al salir de ahí me voy al coach, a sacar el coaching, y ya de ahí para adelante entendí el camino del amor, ¿verdad? O sea, el cambio de me merezco amor, ¿verdad? Eres amor. Había pasado, eso es lo que soy, pero ahí había que hacer la transformación mental de cómo había aprendido a través del dolor, había aprendido, o sea, hice de mi vida el maestro del dolor sin darme cuenta que era más fácil aprender por amor, o sea, que había muchos esquemas dentro de mí que había que cambiar, ¿verdad? Entonces, que ahora cuando pasó lo del cáncer, pues ya fue, ¿verdad?, un proceso diferente, ¿verdad? Porque entonces fue un proceso amoroso, ¿verdad? Todo el mundo nos dice que no hay que amar el cáncer. Si lo amas como un proceso, el cáncer se va. Es que mira todos los regalos que te dejó. Exactamente. Toda la transformación tan profunda que estás teniendo. Sí. Y esa es la situación, Cristabel. Claro que no se lo deseo a nadie. No, y depende del alma como uno elija, qué experiencias eligió vivir. Claro. Y como desde ese espacio del creador, nada es un castigo, nada es malo, sino que son oportunidades que traen propósitos de amor, si los quieres ver así, y vas a crecer y vas a trascender, o los vas a agarrar para la excusa perfecta para mentar morirte. Madres, para terminarte de destruir y ni siquiera estamos hablando de morirse de muerte, de trascender. Estamos hablando de la muerte en vida, ¿verdad? O sea, lo que hay que entender es que muchas veces el dolor, ¿verdad?, nos lleva a meternos a un abismo mental, no un dolor emocional, sino al abismo mental que nos va a llevar al sufrimiento y que nos va a hacer morirnos en vida. Claro, a mí eso cada que estamos en modo sobrevivencia, estamos en modo de muerte en vida. Así es. Porque la vida no se trata de sobrevivirla, se trata de vivirla. Entonces, regresamos y verificamos a través de ti que el dolor no es malo, ni es un castigo, así tengamos la vida creyendo eso. Exactamente. Y que en cualquier momento de nuestra vida y de nuestra existencia podemos hacer un alto para ese dolor, ¿verdad? Claro que hay que irse a las líneas de tiempo, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde precisamente no pudiéramos hacerlo solos, digamos, ¿verdad? Porque tenemos que salir de la ignorancia,
porque tenemos que desapegarnos precisamente del dolor que creemos que somos. Es que esa es otra cosa con el dolor, que creemos que eso es lo que somos. O sea, que es está tan tatuado dentro de nosotros, ¿verdad? Nosotros le decimos improntas, ¿verdad? O sea, en esos dolores del alma, esas heridas del alma, nosotros lo que hicimos fue improntar dolores, ¿verdad? Entonces se quedaron ahí y creemos que eso es lo que es. Y volvemos, creemos que a través de ahí vamos a trascender a algo mejor. Y no es así. No. Y no porque nos juzguen o no nos juzguen ahí arriba, porque no se trata de eso, sino al final lo que está pasando es que estamos haciendo de este dolor nuestro propio infierno aquí. Totalmente. No un infierno del otro lado, sino un infierno aquí. Totalmente. Que nos va a llevar, ¿verdad? Y que por supuesto la mente tiene formas de aventurarse a historias, ¿verdad? A historias maravillosas o destructivas o lo que sea, y nuestro corazón va a seguir sosteniéndolas ahí, ¿verdad? Okay. Y el alma puede estar muriendo poco a poco para dejarnos inhabilitados totalmente para poder seguir. ¿Nos puedes hablar ahora, por favor, Cristabel, sobre, lo hablábamos fuera de la grabación, la importancia de no minimizar el nivel de dolor que sea que estemos experimentando? ¿Cuál es la forma correcta de relacionarnos con el dolor? Haciéndolo consciente. Así sea 1 o sea 10. Sí. Primero es haciéndolo consciente y nuestra forma de sentir. Eso quiere decir que no evadamos ninguna de las emociones, ¿verdad? O sea, si estoy enojado, ¿verdad? No importa si merecía o no merecía la pena, por qué me enojé. Simplemente es que yo valido mi enojo. Si estamos tristes, yo valido mi pérdida. Acuérdense que la tristeza tiene que ver con la pérdida y no podemos minimizar la pérdida, ¿verdad? Nos encanta minimizar las pérdidas de los demás. ¿Cómo puedo, ahorita por ejemplo que está muy de moda, ¿verdad? Los animales de compañía, ¿verdad? Que tienen que ver con llenar esas necesidades para muchos de sus hijos se fueron, de un divorcio, de hijos ya mayores o simplemente no tener hijos y vivir en una soledad, y que alguien sea capaz de minimizar, ¿verdad? El dolor de alguien porque se muere un animal de compañía, ¿verdad? O sea, no hay dolor chiquito o dolor grande, hay dolor. Y entonces cuando yo entiendo ese proceso de dolor, de tristeza o de soledad o de lo que fuera, pero me hago cargo de él, entonces así es como el dolor puede superar. O sea, entender que cada pérdida tiene su proceso doloroso, ¿verdad? Cada pérdida tiene su proceso doloroso que conforme yo lo interprete va a ser la parte emocional que yo tenga. Entonces no importa qué me esté provocando el dolor, importa que me haga cargo del dolor. Porque al hacerme cargo del dolor, no minimizándolo, sino regulándolo, ¿verdad? Ahí hablamos de inteligencia emocional, regulándolo y gestionándolo de una mejor manera, le voy a dar chance a ese dolor que se vaya. Entonces el abismo entre lo que yo creo y lo que es real se hace pequeño, y entonces el maestro dolor me deja la lección. Y entonces ya lo puedo procesar y ya puedo empezar a sentir el placer, ¿verdad? Que implicó haber tenido algo y haberlo perdido y haberme dado cuenta que fue cómo me perdí yo a través de otra cosa, otra persona, otra situación, y regresar a mí, que es lo más importante. Me hace suspirar eso de cómo me perdí yo. Sí. Nos estamos perdiendo constantemente a nosotros mismos cuando somos el tesoro más valioso de tu vida, porque tú viniste a vivir tu vida y no la vida de nadie más. ¿Cuál es el gran problema de esto? Es que el problema no está en amar al otro, el problema es que no me amo yo. Y que entonces amo al otro basado en lo que el otro tendría que amarme, y ahí es donde estamos equivocados, ¿verdad? Ahí sufrimos. O sea, el proceso adecuado es que en cuanto yo me ame, ¿verdad? Y procure por mí, yo voy a poder amarla a usted, ¿verdad? Y entonces no cuando usted se vaya, no esté, ya no me ame, ¿verdad? Yo lo único que voy a hacer es recuperar mi energía, porque eso es energía, así como el dolor es súper energético, el amor es la energía más sublime. Entonces cuando yo regrese esto, la energía va a regresar, y va a regresar transformada, porque entonces lo que viví con usted, lo que me pasó con usted, me va a dar un aprendizaje, un bagaje de aprendizaje que me va a hacer regresar para ser mejor.
con el aprendizaje incluido. Lo que hay que entender del dolor es que el dolor tiene un aprendizaje incluido. Y me tengo que atrever a ver ese aprendizaje. Y a veces el aprendizaje puede ser, que es lo que a la gente más le cuesta, puede ser la soledad, ¿verdad? Pero no la soledad de estar solo, sino la soledad en la que no estoy conmigo. Aún. O sea, el trabajo es darme cuenta que he dado tanto, me he dado tanto. Te drenaste. Que me quedé sin nada para mí. Entonces, por supuesto, todos aquellos, ¿verdad? Las grandes lecciones de las personas que más me han amado, las grandes lecciones es que no tienen que hacerse cargo de mí. Que la única que puede hacerse cargo de mí era yo, ¿verdad? Y entonces volver a sentir esa soledad, ¿verdad? O sea, entonces cuando aparece el cáncer en mí, que de todas maneras hay que pasar ese proceso, y que entonces cuando uno se mete en el ego sufre definitivamente. Cuando empecé a analizarlo era, de todas maneras me sentía sola, aunque estuviera acompañada, porque habían momentos en el que solo mi cuerpo físico y yo éramos los que estábamos pasando por ese proceso. Entonces, encontrar esa situación y permearla dentro de mí y procesarla fue lo que más me ayudó a liberarme de esto y entender que sí, que yo podía estar acompañada y que qué bueno, en mi caso, milagrosamente llena de amor, ¿verdad? De todos, no solo de mi familia, sino me regresaron, ¿verdad? O sea, fue como mi regreso de todo lo que yo había dado, regresó, ¿verdad? Y qué lindo fue hacerlo, pero de todas maneras yo estaba sola. Pero ahí estaba, antes de que tú lo pudieras percibir con la intensidad que lo percibes ahora, ese amor ahí estaba. Sí, uno sí. no lo quería ver, no lo quería tocar, no lo quería hacer de uno. No, pero ahí es donde vamos. El programa dual lo hace a uno verlo hasta que está en el dolor. Qué triste, ¿verdad? Qué por eso que dice esa frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve, Sí. que lo ve perderse o teme perderlo. Sí, No. O sea, ¿por qué tuvo que llegar todo lo que llegó cuando yo la estaba pasando mal en vez de que pudiera llegar en el momento? Pero volvemos, hay que reconocer que todavía hay un aprendizaje que le hace a uno decir, Claro. Solo a través de ese camino podés aprender, ¿verdad? Entonces, Háblanos un poco de este tratamiento que tú también tuviste sobre lo de somático. ¿Qué es para que la gente sepa que también existe ese camino para aprender uno a procesar todo ese cúmulo? Te oí hablar hace un rato y pensé en Eckhart Tolle con el cuerpo del dolor y todos los registros, cuando decías las improntas que tenemos todos ahí de cómo cada quien vivió lo que sea que le haya tocado vivir. Y me puse a pensar, a mayor cúmulo de dolor no procesado, menos cantidad necesitas para que esa cosa es como una bomba de tiempo. O sea, antes era un empujón, ahora es un pequeño roce y todos tus registros se activan. Entonces, si está en el cuerpo toda esa impronta, todas esas huellas de dolor, cuéntanos cómo funciona, qué es y cómo te ayudó a ti a liberarte. bueno, lo habla Eckhart Tolle, ¿verdad? Cuando no estamos en la presencia, cuando no estamos en el presente, siempre estamos en el pasado, ¿verdad? Eso, o en el futuro. El pasado está todo inmerso en nuestro cuerpo, eso es importante. Gabor Mate, ahora que está súper de moda y que nos habla de la teoría del trauma, él, sí. ¿verdad? Nos habla precisamente que todas esas historias de improntas están ahí. Yo lo había hablado, por supuesto yo lo había hablado Jung en el inconsciente colectivo, ya lo había hablado por supuesto Freud dentro de los procesos del inconsciente, pero y después cuando empezamos a trabajar entendemos que todas las improntas tienen que ver desde que estábamos en el vientre de mamá. Entonces lo que tenemos que entender es que a través de nuestras cadenas de ADN y cada una de nuestras células, cada trauma que nos pudo haber pasado desde el proceso del vientre hasta el momento de la edad que tenemos está improntado dentro de nosotros. Entonces, la terapia somática lo que nos explica y lo que nos hace es que a través del movimiento, ¿verdad? No el movimiento brusco, sino el movimiento amoroso y, aparte de esto, pensado, podemos eliminar y liberar, ¿verdad? Sin ir a la conciencia del trauma, poder liberar a la célula o a la neurona o a la cadena de ADN del trauma que se produjo y poder liberarlo. Entonces, pero hay que hacerlo. O sea, todos necesitamos hacer el movimiento
corporal, físico, ¿verdad? Celular y de ADN para poder liberar el trauma del dolor. ¿Quién es tu terapeuta de eso? Aquí se llama Gabriela Porras, ¿verdad? Que Gabriela cuando quieran Porras. lo pueden La vamos hacer. a entrevistar. Sí, les doy el contacto, lo puede venir a hacer. Y entonces hemos trabajado en que pudiera ser, porque claro, no tuve la situación del cáncer. En 3 meses yo no tenía cáncer, sin embargo, como el proceso fue que se reventó el tumor antes de la cirugía, yo tuve que hacerme el proceso de quimioterapias, a pesar de ser antiquimios, ¿verdad? Porque yo soy alguien que siempre dije que no abogaba por no hacerlo. Tuve que ser obediente, que es algo que me tocó desde la humildad, la obediencia de tener que hacerlas, ¿verdad? De hacer el proceso. Eso, pero tuve consecuencias o sea, mi cuerpo todavía quería quedarse quieto y tuve consecuencias con la cirugía inicial. Eso me llevó a tener 2 cirugías más, ¿verdad? ¿Hubo adherencias? No, se abrió de nuevo, hubo una fisura, ¿verdad? De la cirugía anterior dentro y se abrió un espacio y los líquidos del vientre estaban subiendo, ¿verdad? A la pared del estómago y se abrió otra vez la herida, ¿verdad? Nuestro querido Omar, ¿verdad? Fue el que me salvó las cirugías, ¿verdad? Omar, que también es miembro de también es miembro de la tribu, pues él, ¿verdad? Que nosotros ya nos conocíamos, le tocó devolverme un cachito y entonces él me salvó, pero hubieron 2 cirugías más. Eso quiere decir que hubieron 3 anestesias, ¿verdad? Que definitivamente afectan la parte neurológica. Mi cuerpo cambió muchísimo, ¿verdad? Porque tuvo, por supuesto, mucho sufrimiento todavía, ¿verdad? El estómago no llega al proceso de desinflamación. Y a mí me tuvieron que hacer en la cirugía principal un guachado, o sea, tuvieron que limpiar todos los órganos para que no se quedara ninguna célula cancerosa dentro. Entonces tuve muchísimo sufrimiento, entonces tenía que tener la rehabilitación, así fue como llegué a la somática, porque entonces tenía que tener todo mi cuerpo tenía que volver a rehabilitarse, ¿verdad? Porque era muchas veces imposible agacharme y poder levantarme con facilidad, volver a conectar, ¿verdad? Mis hemisferios con mi parte izquierda y derecha. Como sobre el lado izquierdo fue el tumor, ¿verdad? Mi lado derecho tuvo que hacerse muy fuerte. Entonces otra vez forcé mi energía masculina para poder avanzar. Y entonces hay traumas del lado de derecho de forzarlo y mi lado izquierdo se sintió muy frágil. Entonces hay que hacer la conexión otra vez, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y hacer la conexión con mi cuerpo, sacando cada uno de los traumas que tiene. Y eso es a través de movimientos lentos. De movimientos de somática y también de ejercicios, sintiendo al mismo tiempo. Me acuerdo los primeros 15 días de esto, terminaba los ejercicios y lloraba, o me daba chance para subirme a la camioneta y llorar, ¿verdad? Y lloraba de la rehabilitación a mi casa. Llegando a mi casa, ya, ¿verdad? Me volvía a desconectar y ya, pero o sea, pasaban los primeros tiempos hasta que pudiera hacerlos. Todavía me pasa que porque ahora, por supuesto, la oportunidad de la sensibilidad me da, ¿verdad? Entonces, inmediatamente lo siente mi cuerpo, inmediatamente pasa la emoción. Entonces, hago los ejercicios y puedo salir vomitando o puedo salir con evacuaciones rapidísimas porque ya mi cuerpo ¡Qué lindo! Ya aprendió como a no quedarse con absolutamente nada. ¡Qué rico! Entonces, el trabajo del dolor es ese, ¿verdad? O sea, es como llega, mi cuerpo es el que es sagrado y lo siente, pero la cosa es no permanecer en él, sino poder liberarlo, ¿verdad? Claro. Por supuesto, ya saben, la psicología y el coaching tiene muchísimas ahora técnicas, ¿verdad? Está el arte terapia, está mindfulness, está la meditación, está ahora lo que somática, ¿verdad? Para poder hacer el proceso de cuerpo. Está por supuesto la terapia, las terapias alternativas y la terapia convencional, por supuesto. O sea, no hay de verdad pretexto para que te quedes en el sufrimiento y para que te quedes en el dolor. No hay pretexto, no hay pretexto más. Aunque no haya pretexto, tú lo dices desde la experiencia ahora, pero para aquellos que todavía no han llegado a ese punto de la aceptación,
¿qué consejos puedes darles para esos momentos donde están sintiendo que no hay poder humano que los saque de su dolor? Tienen que estar suficientemente cansados, Carolina. No Tienes hay... que hartarte de sufrir. O sea, es que no hay una forma, ¿verdad? O sea, nosotros lo que podemos decirles es, hay salidas, y muchísimas salidas, ¿verdad? Muchísimas salidas. Pero realmente tenés que estar muy harto, estar en el hartagazo, ¿verdad? De hacerlo. Acuérdate que te has evadido. Los que nos están escuchando y tienen adicciones, desde el azúcar hasta las drogas, ¿verdad? Adicciones. Están escapando y están evadiendo a su dolor. Y cada vez va a ser más inevitable, ¿verdad?, sentir dolor, porque ya no van a ser suficientes lo que uno haga con las adicciones. Las mujeres y los hombres que están en relaciones de dependencia, narcisistas, tóxicas, ¿verdad? Va a llegar un momento en el que tienen que entrar al hartagazo y decir hasta aquí nomás y no puedo más para poder liberarse. Mientras tanto, muchas veces lo que digamos, ¿verdad? Lo van a escuchar, pero no lo van a entender. ¿Por qué? Porque tienen esa disonancia cognitiva que para eso nacieron, o que ya no hay salida para ellos, o que en realidad la vida y los demás han sido tan injustos con ellos, que no es que no haya sido así, pero si no salimos del papel de víctima, no vamos a poder salir. Entonces, a mí me encantaría decir que esta charla les va a llegar a todos, ¿verdad? Y que los va a hacer moverse, y ojalá así sea, y con uno que sea, nosotros nos damos por bien servidos. Nosotros con nuestra experiencia lo único que podemos decir es se puede, ¿verdad? Y ellos van a decir, pero ellos porque estudiaron, o ellos porque tuvieron oportunidades. No se trata de esto, porque el general de los humanos es que el rico y el pobre, el inteligente y el tonto, el estudiado y el ignorante, el preparado y el no preparado, vamos a pasar por este proceso de dolor. Pero también venimos con todas las capacidades intrínsecas para poder superar este dolor, ¿verdad? Sí, no hay nada que te suceda que no tengas dentro de ti nada, la capacidad de salir de eso. Porque todo ha sido escogido desde el alba, porque se sabe internamente que vas a poder procesarlo. Entonces, déjate de ir hacia afuera tanto a responsabilizar a otros, vete hacia adentro y asume tu rol de adulto, hazte cargo de ti, mira a tu niño interno, dile cuánto ves su dolor, su resistencia, su enojo, su tristeza, su miedo, su culpa, su vergüenza, todo lo que se te ocurra. Haz tu propia lista y dile que lo ves, abrázalo, dile que le amas, dale las gracias por todo lo que resistió por ti, porque los mantuvo en la vida, a pesar de todo el camino que se eligió de sufrimiento. Da las gracias porque ese chiquito, esa chiquita, dio la vida por ti. Ahora requiere que tú asumas la vida como adulto y le nutras, lo acompañes, le diviertas, lo cuides, lo ames, lo hagas sentirse seguro, protegido, amado, porque hoy ya te tiene a ti. Uh-huh. Y necesito convertirme en mi padre y en mi madre. Sí, entonces, tenemos que entender, si una criatura de 5 años, de 7 años, de 10 años, fue capaz de la subsistencia, fue capaz de procesar el desamor o de procesar la injusticia o de procesar el abuso, ¿verdad? Para la subsistencia, ¿cómo no lo vas a poder hacer tú de adulto? Uh-huh. Que eres tú mismo, ¿verdad? Sí. Que eres tú mismo. Entonces, lo único que hay que hacer es reconocer los aprendizajes que ya tuvimos para entender desde dónde viene nuestra fuerza interior. Sí, y si todavía requieres de la energía de ir hacia afuera y que alguien más te ayude a encontrar eso porque crees que tú no tienes la herramienta, que sí la tienes, busca ayuda terapéutica, alguien que te acompañe. Un terapeuta nunca te va a resolver la vida, te puede acompañar a que tú vayas encontrando tus propias herramientas y a tu velocidad, en el camino que tú elijas, te va a estar ahí sosteniendo, pero nadie puede sanar por nosotros. No.
Entonces, No, vale la pena. Esa es una clave bien importante, ¿verdad? Entender. Y para los que tuvimos ya la experiencia de estar con el Criador así como de frentito, tampoco. O sea, ese libre albedrío que Él nos dio, que yo siempre le digo que se equivocó, ¿verdad? que a qué hora se le ocurrió. A él no, tú fuiste la que eligió. Nada como echarle el muerto a alguien. Pero hasta en esos procesos espirituales que pudimos tener algunos, también igual la decisión está en nosotros, ¿verdad? La decisión está de transformación. Ahorita tenemos en el presente un grave problema, y es que los que venimos, ¿verdad? de 60, 70, 80, ¿verdad? Venimos con este programa, ¿verdad? Del sufrimiento, y que nos tocó. No había una forma como de remediarlo, ¿verdad? Familias muy extensas, mucha gente venido de la guerra, la parte de guerras internas y todo lo demás, nos hizo este proceso de dolor. Ahora lo que está pasando en las nuevas generaciones de 90, 2000, hasta donde vamos, es que esos papás quieren evitarle el dolor a sus hijos. No y no se puede, porque lo que están haciendo es inhabilitándolos, ¿verdad? Poca tolerancia a la frustración, poco desarrollo de inteligencia emocional, poca fuerza, ¿verdad? Mental para poder hacer sus procesos. Entonces también eso les va a provocar dolor, porque entonces no van a saber, ¿verdad? No van a saber cómo afrontar la vida. Entonces a nosotros nos enseñaron a enfrentarla a la fuerza, que no estuvo bien, pero fue el programa que nos tocó. Pero a ellos se les ha suavizado en las nuevas generaciones. Entonces ahora vemos chavos de 35, casi llegando a los 40, totalmente inhabilitados para sentir el dolor, para tener la transformación que esto nos da, pero sobre todo que no tienen la fuerza para vivir. Entonces, creo que estas generaciones necesitan entender, ¿verdad?, que no pueden inhabilitar a sus hijos y quitarle los procesos de aprendizaje que como alma también elegimos, ¿verdad? Que también hay que entender que en el proceso álmico de decisión de venir a esta escuela tierra, pues también igual hay cosas que nos va a tocar aprender, de vidas pasadas, si le queremos entrar ya a esto, de procesos álmicos para poder tomar conciencia, del cambio, ¿verdad?, de conciencia a la 5D, como lo queramos llamar, o como el proceso espiritual normal de venir, que haya una venida de Jesús, ¿verdad?, de nuevo. Pues al final lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar la programación. Hay que cambiar nuestra programación mental, y hay que darle la abertura nuevamente al corazón, ¿verdad?, volver a abrir los procesos de corazón para que nuestra alma pueda hacer esa liberación y hacer el recordatorio de a qué venimos. Sí, ya por último quisiera recomendarles, tuve la oportunidad el domingo mientras regaba el jardín de escuchar a Piki, el doctor Sonrisas. Él es el creador del mundo Imagina. No es Imagina, sino que con Y, Imagina. Es como un Disney que él hizo en México para los niños que están y sus familias que están en fase terminal de cáncer. Entonces, él dice que la risa ayuda a curar cualquier enfermedad en todas las edades. Todo lo que este señor hace por la gente que está viviendo procesos de duelo previos a que el hijo o la hija trasciendan es que es excesivo de amor incondicional. ¿Y cuánto puede haber sobredosis de amor incondicional? No, nunca puede haber sobredosis de amor incondicional. Se los recomiendo, si lo quieren ver y quieren tocar también su corazón con algo bonito, con lo lindo que sí está pasando en el mundo, es Piki con K. Es el doctor Sonrisas, porque cuando salimos de más allá del derecho de nuestra nariz y salimos al mundo a servir a otros, dice, el cambio que podemos hacer en la vida de las personas es tremendo, pero ya no desde querer forzar a alguien a hacer como según nosotros debería esa persona hacer, ¿verdad? Claro. Decía en uno de los casos de uno de los niños
que él entrevistaba, porque también se relacionan con las familias del que está desahuciado, es que era lo que él anhelaba más. Y dijo, tener cáncer como mi hermano, para que mis papás también me atiendan y me quieran. Entonces, a esos extremos puede llegar porque nos volcamos hacia alguien, ignoramos el resto de la familia, o quisiéramos morir en lugar de ese ser querido, que eso tampoco es posible. Entonces, cualquiera que sea el proceso que estés atravesando, por favor, busca ayuda, herramientas, hay pero en cantidades industriales, gratis. Hoy las redes sociales nos permiten tener acceso a muchísima información. Si tienes para andar metiéndote a las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todo esto, utiliza mejor de una manera. Sí, de una manera en la que puedas escuchar un podcast, en la que puedas yo le digo que algo que yo le digo que la crisis de tránsito, ¿verdad? Que no solo en Guatemala, sino para todos los que nos oyen, ¿verdad? Porque si nos oyen mexicanos va a pasar lo mismo, y si nos oyen los estadounidenses nos va a pasar lo mismo. Las crisis de tránsito son un regalo, ¿verdad? Es qué haces en tu tiempo de tránsito. Yo voy oyendo podcast. ¿Verdad? O sea, claro, cuánto te educas, cuánto aprendes en tu tiempo de tránsito. Porque puedes pelearte, liarte, lo que sea, que de todas maneras no lo vas a traspasar, ¿verdad? No vas a volar. Entonces, aprovecha tus tiempos para que esto pase. O sea, de esto que nos está pasando, podemos tener una escuela más grande. El gran aprendizaje del dolor, Carolina, es justo lo que está haciendo este señor, ¿verdad? Después del dolor, ¿qué aprendí? ¿Verdad? En la parte de mi historia es, si yo a los 9 años, ¿verdad? Ya había sentido el dolor profundo y que le preguntaba a Dios qué había hecho yo a los 9 para tener tanto dolor en mi corazón. A los 14 ya había decidido que quería ser psicóloga. Que no iba a funcionar suicidarme, ¿verdad? Porque ya lo había intentado, ¿verdad? Ahí había perdido la cuenta, ¿verdad? De lo que no pasaba. Pero entonces a los 14 dije, bueno, ok, como de plano no me voy a morir, me voy a ser psicóloga, ¿verdad? En aquel planteamiento fue, por lo que estaba pasando, era trabajar con adolescentes y enseñarles cómo no dolerse tanto y cómo dentro de lo que estaba pasando conseguir libertad de todas maneras. Y trabajar, que ya me había vuelto la salvadora, salvar a mujeres de abuso, ¿verdad? A los 14 años. Entonces ya lo había entendido. Y entonces en cada proceso me ha tocado, ¿verdad? En el último proceso, por supuesto, que fue lo del accidente, me tocó como, ahora sí voy a hacer lo que me toca. ¿Y qué era lo que me tocaba? Hablar de lo que era. Y fue cuando me expandí, porque yo me enseñaba y me escondía, ¿verdad? Me enseñaba y me escondía, que era parte del proceso de plano que me tocaba trabajar. Y ahora con el cáncer es otro proceso, ¿verdad? Es el proceso de entender que hay una manera de vivir y morir al mismo tiempo que no precisamente sea en la trascendencia y que no hay necesidad de que vivamos solos nuestros procesos de dolor. La Cristabel de antes del cáncer ya murió. Así es, y me ha tocado, y hay días que la extraño un montón, ¿verdad? No hay días que yo extraño ser tan loca, ¿verdad? No te creo. Ay, se lo juro. Eso no se te ha quitado, Cristabel. Pero ya no lo puedo hacer con tanta libertad. Ya una noche de parranda ya me coge, ya como 5 días, como, ¿verdad? Okay. No sé qué, estábamos hablando de un viaje, ¿verdad? Entonces le digo yo a Ricardo, no, ahorita no puedo. Y se me queda viendo y me dice, ¿cómo no puedo? Ahorita no aguanto, mi cuerpo no aguanta un día de viaje, no aguanta. Pero teneme paciencia. Ajá, entonces le digo, o sea, me lo debes. O sea, el viaje de mi vida está, pero ahorita no lo puedo hacer porque es el proceso. Pero también es eso, ¿verdad? También es eso, es extrañar, sin dolor, ¿verdad? Sin el sufrimiento de quién era yo y quién soy ahora, ¿verdad? En ese proceso de aprendizaje, pero hay que hacer los procesos de duelo. Entonces, la enseñanza es que el dolor es inevitable, pero sufrir es una opción. Y que cuando la Gestalt nos enseña que hay una realidad, ¿verdad? Que hay un momento de realidad, pero nuestra cabeza hace otro momento de interpretación, que se alejó de la realidad. Y nos encanta tanto, ahí va el dolor, pero nos encanta tanto que hacemos una fantasía y hacemos un siguiente momento de fantasía, de imaginación, y creemos que esa es la verdad.
por lo menos, si siempre interpretamos, procuremos interpretarlo desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros aprendizajes, para no irnos a una fantasía que nos aleje tanto de la verdad, que nos haga sentir víctimas todo el tiempo y poder hacerlo. Y para los que están pasando por procesos dolorosos, de pérdidas, de enfermedad, no es la manera de conseguir el amor, ¿verdad? No es la manera en la que al fin tengo gente a mi alrededor que me cuide, que al fin tengo gente o personas que me están dando, ¿verdad? No es ese el proceso. O sea, qué alegre, qué bonito, qué bondadoso que haya gente a mi alrededor, pero yo necesito ser y me merezco ser sana, ¿verdad? Sana en lo más que se pueda, en lo posible, para transitar el camino que me toque a través de la situación que está pasando. Entonces, eso nos va a dar el empoderamiento, ¿verdad? No de creerme más, sino del empoderamiento de qué voy a hacer y qué me va a suceder, aún así sea, Carolina, el camino de regreso a casa, aún así sea lo que me esté pasando, que es una enfermedad seria, ¿verdad? Que me va a regresar desde el proceso de empoderamiento y de saber cómo hacerlo. Claro. Y todo está en la base, y todo está en la base de las decisiones, ¿verdad? O sea, la conclusión es que el dolor va a hacerse grande dependiendo de cada decisión que yo tome. Cómo lo tomo, cómo lo vivo y cómo lo quiero sentir y cómo lo quiero pensar el día de hoy, es lo que me va a sostener en el dolor que me va a llevar al sufrimiento o en el dolor que me va a permitir liberarme, claro, trascender y darle algo más a los demás. Y ya lo volviste maestro. Así es. ¿Verdad? Y entonces ya se puede ir. Lo más importante es que se va. Y entonces llega el placer y llega el amor. Pues, como siempre, disfruté mucho la conversación contigo, Cristabel. Gracias por venir a compartir con nosotros nuevamente otra parte de tu testimonio, de tu proceso. Y saber que vas en recuperación, que ya te estás tiñendo tu cabello nuevamente. Algo que ya necesitaba color. Así que me alegro mucho por ti. Muchísimas gracias. Y gracias a todos. Ahí están las redes sociales donde puedes contactar a Cristabel. En Facebook está como Servicios de Terapia Integral STI, Cristabel Ramírez. Y Crista en WhatsApp. Y si vas a hacer una cita para acompañarte con ella en un proceso terapéutico, más 502 5206 1396. Hasta un próximo encuentro. Chao. Recibe todos los lunes mi boletín semanal para que podamos estar más conectados. Yo creo que mientras más íntima sea nuestra relación, más cercanos seremos. Así que encuéntranos en carolinalamujerdehoy.com.gt. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.